Muy buenas noches, mi nombre es Edwin Cabello y esto es Lima Gris por Fuego TV. Bueno, como siempre nos acompaña Luis Felipe Alpaca para comentar sobre las noticias que día a día, digamos, están apareciendo durante toda esta crisis. Pero hay algo súper importante que la gente está percibiendo ya. Realmente nos llama bastante la atención que la reciente encuesta de IEP ha dado un alto número de desaprobación y que es lo que viene pensando la gente, es que la presidenta Dina Boluarte debería renunciar al cargo. Vamos a empezar con esto, Luis Felipe, bienvenido al programa, y yo creo que con el pasar de los días, con la crisis misma que se vive en el país, ya nos hemos dado cuenta que desde Palacio de Gobierno hay mucha preocupación. Sobre todo, antes se decía que era un grupo minúsculo, ¿no? Pero los números, las estadísticas nos dicen que ese grupo minúsculo, el que llama la presidenta Boluarte, está en 74%. Vamos a mostrar, por favor, ahí tenemos, ¿no? La pregunta de esta encuesta de IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, dice: ¿cree que Dina Boluarte debe renunciar a la presidencia? Un rotundo 74% piensa y cree que la presidenta debería dejar el cargo. Hay otro porcentaje menor donde se pregunta si la presidenta debe mantenerse en la presidencia, solamente un 24%, y los que no opinan un 2%, ¿no? ¿Qué piensas sobre estas cifras? Los números dicen que nunca mienten. Bueno, son contundentes, Edwin, pero quiero hacer una observación de que la encuestadora es el Instituto de Estudios Peruanos. Así es. Ya, encargada por la República. Así es. No estoy menoscabando ni poniendo en tela de juicio este muestreo de esta encuestadora del IEP, pero creo que hay que tomar en cuenta que la República en estos momentos es un medio prácticamente opositor a Boluarte, ¿no? Y al mismo tiempo el IEP prácticamente sería el Instituto de los Científicos Sociales de los morados, de los caviares, de esa gente que está aguardando, vamos a decir, Flor Pablo, Alberto Belaúnde, Francisco Sagasti, que están aguardando ahorita y que están prácticamente esperando que haya más fallecidos. Entonces, es curioso, ¿no? O sea, el resultado es contundente, pero al mismo tiempo, evidentemente, no podemos cerrar los ojos a la realidad. La señora Boluarte ya está desprestigiada por todos los flancos y por todos los opositores, claro, los asusadores, los manifestantes e incluso el Congreso. Claro. Ahora, tú has mencionado que la República es un medio que está en contra del gobierno de Boluarte. Yo no lo creo. No es que esté en contra del gobierno, pero está siendo opositor por el momento, ¿no? ¿Pero en qué sentido? Porque hay días que saca algunas portadas en contra y hay días que sacan portadas que se hacen los tontos. Es que lo que pasa es que yo veo de que ellos están teniendo publicaciones que están muy críticas con la policía. De alguna manera, la policía en estos momentos es una institución de la fuerza pública representada por la presidenta, ¿no? Entonces, no lo sé, pero yo creo que el IEP, por su parte, esa encuestadora, en fin, yo tengo mis reservas, ¿no? Ahora, en general, a las encuestadoras, mejor dicho, las encuestadoras han perdido la veracidad, legitimidad con el tiempo y sobre todo con lo que pasó en la época de Vladimir Montesinos, ¿no? Claro, hay que decir con nombre propio. CPI tiene su historia. Datum, los famosos manuales donde se pagaba en dólares, los Torrados y los Saavedras, ¿no? Y Montesinos fue enfático en decir que él pagaba $30.000. Incluso esta encuestadora que subsiste de Alfredo Torres, ahora denominada Datum, ¿no? Que ahora no, también es... Perdón, Ixos. Se dice que es accionista de Perú 21 también, porque Chiche Valenzuela, bueno, ahora continúa dirigiendo Perú 21, pero ya con, digamos, esta compra que ha realizado. Claro, ¿no? Lo que pasa es que ella es pareja de Alfredo Torres. Así y hay una especie ahí de sinergia, por eso que el Comercio y Canal N todo el tiempo le encargan a Ixos hacer. Es verdad, güey, las encuestadoras han perdido crédito, pero en el contexto de campañas políticas, al final, la última semana siempre
se ponen fieles a la realidad, pero cuando es con antelación, siempre tienen cifras que a veces no condicen con la realidad. Entonces, actualmente, ¿hay encuestadoras a favor de Boluarte? Es que todo depende del cristal con que se mire, porque ¿de qué viven las encuestadoras? Vamos a decirlo, o sea, ellos de qué viven, tienen un staff. No, les encargan y cobran bien, ¿no? Se llaman encuestadoras, pero yo creo que si sinceramos su rol, podrían ser empresas de publicidad. Pero este 74% es bastante alto, Muy ¿no? alto, es para lo demasiado. que se piensa en Palacio de Gobierno o para lo que ronda en la cabeza de la Presidente, ¿no? Porque usa esta palabra, ¿no? Un grupo minúsculo, ¿no? Trata de prácticamente ignorar, por no decir 4 gatos, dice minúsculo, que protesta, ¿no? Este grupo minúsculo de vándalos. Tú lo has dicho, Edwin, ese indicador 74% nos parece muy alto. No creemos de que Dina Boluarte no tenga desaprobación, evidentemente sí, pero creemos que es demasiado, ¿no? En poco más de 2 meses, ¿no? Claro, En fin. claro. Pero sobre este tema, y hay una cosa que varias personas, incluso del propio círculo de poder de Palacio de Gobierno, se lo han dicho: presidente, renuncie, es lo mejor. Vamos a escuchar las palabras de la propia Dina Boluarte sobre su renuncia y sobre la coyuntura, lo que actualmente está sucediendo. Adelante con el video. Bueno, respecto del Congreso, igual, nosotros vamos a esperar lo que ellos decidan, está en las manos de ellos decidir el tema de el adelanto de elecciones. Mi renuncia no está en juego de esa situación. Yo sé de que hay un sector mínimo de la población de estos grupos que están generando la violencia y el caos en el país, que a manera de chantaje están poniendo la renuncia de la presidenta Boluarte, y nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político. Bueno, lo vuelve a decir, ¿no? Mi renuncia no está en juego, y cree que esto es un chantaje político, es decir, la gente que le está pidiendo su renuncia, ella lo toma como un chantaje político. Es que esas aseveraciones no las puede hacer una jefa de Estado. Ella no está hablando ahorita en un club social, es decir, ella tiene que saber lo que dice, y en realidad si le molesta eso, estas cifras o el clamor de algunas personas, tiene que tolerar, pues es una persona pública, y los errores que está cometiendo pues se están capitalizando, pues los opositores y los críticos de Boluarte no van a perder la oportunidad para darle con palo, pues porque de que está cometiendo desaciertos, hay un desgobierno ya prácticamente en estos momentos y no está yendo ni para adelante ni para atrás. Esta señora en realidad ya en 2 meses de gestión presidencial, yo creo que una vez más nos ha dado muestra de que el puesto le queda grande. Claro, sobre todo eso, sabemos que Dina Boluarte no tiene la gran capacidad para llevar adelante este país, pero tampoco ha tenido preparación, como ningún presidente que ha pisado Palacio de Gobierno lo ha tenido. Entonces, pero supuestamente están los asesores, están los especialistas, los técnicos, pero nos damos cuenta que parece que no los tuviera. Exacto, porque ella no gobierna sola, hay un equipo multidisciplinario de asesores de todas las ramas legales, comunicacionales. Incluso el premier Otárola a mí me sorprende, me parece que el premier ya no está muy cerca a ella desde el punto de vista del asesoramiento, porque el señor Otárola conoce lo que es el portafolio interior, conoce lo que es la defensa nacional, y yo creo que él, no sé si ha reculado o de repente ella ya no le hace caso, porque al principio veíamos una especie de sinergia, ahora no lo veo. No, y aparte que salen por separado a dar mensajes. Así es. Otro tema, es un detalle súper importante. O sale la presidente Boluarte o sale el premier Otárola. Ya no está esa unión, ¿no?, como una imagen de reforzar la presidencia y el gobierno. Edwin, también cabe la posibilidad de que los asesores estén allí, son personas que de alguna manera tienen un olfato político y le estarán dando algunos tics o sugerencias para que ella se sepa desenvolver con los administrados, pero probablemente está hambrienta o de repente el poder le emborrachó y la señora está pidiendo la perspectiva, probablemente no haga caso. Ahora, otra de las cosas que se está hablando es que se están evaluando, ¿no?, ofrecer ministerio a los congresistas en el actual Parlamento. Imagínate. O sea, repetiría lo que hizo Pedro Castillo.
Ya, y hay una cosa en la señora que me parece demasiado trillado y un poco de mal gusto, que siempre menciona en los discursos de estos mensajes que sale inopinadamente, mencionando de que en contra de la corrupción, ¿no? Siempre lo asevera y lo repite. Nosotros tenemos que luchar tenemos que hacer una lucha frontal contra la corrupción. Pero tras bambalinas, ¿cómo se están manejando los ministerios, Ewi? Es decir, ¿dónde está esa coherencia de esta señora que finalmente es más de lo mismo? Claro, pero si su gobierno, o los casi 2 meses que tiene, tampoco ha podido solucionar el tema de la URIA. Así es. ¿No? O sea, el tema agrario sigue en un conflicto total. El tema de la URIA prácticamente ha dejado en la quiebra a millones de agricultores de todos los territorios del Perú y nadie dice nada al respecto. No solamente con Castillo. ¿Qué acciones se está emprendiendo concretamente desde agricultura con respecto a la URIA? Claro, lo que pasa es que es un gobierno para la foto, ¿no? Porque dijeron también junto con el premier Otárola que ya las carreteras estaban desbloqueadas, ¿no? Pero ¿qué pasa? La carretera central ha vuelto a bloquearse. Así es. Solamente sueltan el mensaje, sueltan un tuit, porque eso les gusta, y al final todo regresa a lo mismo. Pero, curiosamente, hablando de tuit, la presidente Luis Felipe cerró su cuenta de Twitter. Sí, sí. ¿Qué ha pasado? Esa es una de las cosas que me dejó pensando, ¿no? O sea, es incontrolable las críticas, el rechazo que genera ya en las propias redes sociales como Twitter. Bueno, y está recibiendo más críticas por haber cerrado la cuenta de Twitter, porque de alguna manera ella, como un gesto político, le guste o no le guste, ha debido seguir teniendo la plataforma del Twitter para que la gente se manifieste, porque de eso se trata. Un presidente, señores, tiene que rendir cuentas a todos los peruanos, le guste o no le guste. ¿Por qué esa acción que ha tenido en esta red social? Yo creo que es un mal gesto político. Claro, y tiene que tener correa ancha, ¿no? Claro. Todo político, todo funcionario público tiene que tener una correa así, inmensa. ¿Por qué? Porque los cuestionamientos son dirigidos especialmente a su gestión, no a su vida personal, sino a la gestión, y lo que estamos viendo es un desgobierno prácticamente. Ahora, hay otro tema, porque claro, estamos viendo lo que sucede en Lima, pero las cosas se han vuelto más picantes y más duras en Puno, en Ayacucho, pero también en Cusco. En Cusco, Luis Felipe, ya no hay gas. Ya no hay gas. La gente está cocinando con carbón o con leña. Hay gente que está comprando balones de gas de 10 kilos domésticos de gas licuado hasta 130 soles el balón, porque es que, Edwin, sabemos que ha tenido que ver mucho el tema de los bloqueos, en el tema del GLP, por ejemplo, y del gas licuado, evidentemente, se transporta desde Chincha o desde Pisco, y sabemos que por estas vías bloqueadas. Bueno, en Cusco lo que se ha bloqueado es en Anta, según me han informado, pero este bloqueo ha sido desbloqueado hace 30 horas, 36 horas más o menos, ¿no? Y la gente se pregunta, pero bueno, supuestamente ya está desbloqueado, pero ¿por qué continúa el desabastecimiento? Es que no te olvides que los desbloqueos pueden durar 1 o 2 días y después nuevamente lo vuelven a tomar, pues, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver un video de nuestro colega Néstor Larico desde la ciudad del Cusco. Adelante. Todos han dormido de abajo, toditos se han quedado a dormir. Nadie está aquí de día, todos han amanecido durmiendo, de la noche se han quedado durmiendo. Mira, tanta gente estamos así, papi, para un balón de gas. Dame gusto. En el depósito yo llamé para que me traigan un balón de gas y me dijo 110 un balón de gas, si quieres, diciendo si quieres. Justamente por culpa de este gobierno hambreador, igual con los congresistas que se han enquistado en el poder y están maltratando a nuestro pueblo. Siendo cusqueños, dueños del gas, tenemos que hacer esta cola y pagar 70, 65 soles. Y haciendo algunos, claro, obviamente, en el mismo lugar más de 180 soles. Entonces, indignante, es absurdo, la verdad, que nosotros los peruanos estemos pasando esta realidad. 2 días antes, 2 noches y 2 días. ¿No tiene gas en casa? No hay gas en casa, ni para cocinar ahí, ni para la ducha. Está esperando el GLP para que nos entreguen recién, de 3 días de cola, estamos esperando recién. Porque 3 días. ¿Han dormido aquí? hemos dormido así toda la noche. A pesar de la lluvia, el frío, el sol.
Ahora, ¿qué le han dicho? Van a entregar 2.000 balones. 2.000 balones de gas. Ya. Y ahora, ¿el costo a cuánto les han dicho? A 57 está el no han subido, porque el carro ha dado vueltas. Ya. 57 soles. ¿A cuánto normalmente estaba? Estaba a 45. Ya. Después lo han subido a 55 y ahora está a 57. Bueno, esto es lo que viene pasando hoy en la ciudad imperial, la ciudad del Cusco, ¿no? Un caos total, los precios han elevado el gas, no hay gas, las enormes colas, la gente está sufriendo y repito, ha comenzado a cocinar con carbón y con leña. Pero Edwin, no olvidemos que estos son los efectos de los bloqueos, de los violentistas, es decir, mira, prácticamente se está disparando a los pies, el pueblo está disparando a los pies al propio pueblo y el gobierno, bueno, pues no tiene un brazo realmente fuerte, duro, de liderazgo para poder contener esto, porque pongamos en el zapato de estas personas, ¿cómo vas a poder vivir con tu familia sin tener combustible? Claro. Es terrible. Ojo, que no solamente estamos hablando del desabastecimiento del gas para cocinar, ¿no? Para otras cosas. También no hay combustible. Me estaban hablando del 95, gasolina del 95, no hay. Estuve leyendo de que hay más de 1.800 taxistas en Cusco que por estas causas están en sus casas sin poder trabajar y sin poder darle sustento a sus familias, imagínate. Y ni hablar del turismo, paralizado totalmente. Machu Picchu cerró, ¿no? Y todos los sitios arqueológicos donde los turistas pueden visitar, bueno, están cerrados. No se venden pasajes, no se venden ningún tipo de boleto para nada. Y sobre todo es que más gente se ha sumado a la protesta, más gente se sigue sumando en Cusco a la marcha, pidiendo ¿qué? Lo que se pide en Lima, lo que se pide en muchas regiones, la renuncia de la presidente Dina Boluarte. Pero no va a renunciar, definitivamente. Eso ya esta señora lo ha dicho N veces y vemos que esto aparentemente no tiene cuándo acabar. Ahora, esta reacción de los cusqueños, Luis Felipe, de salir, digamos, más embalontenados, ¿no? Mejor organizados, creo yo. Pero Edwin, no te olvides que hay facciones. Los cusqueños se han dado cuenta, muchos de ellos se han dado cuenta de que ya no da para más, no pueden cumplir con la canasta básica, no tienen empleo, no hay sustento para dar de comer a sus familias. Y hay un grupo, Edwin, de ciudadanos cusqueños que se están organizando para votar a los manifestantes, ¿no? Y le dicen, váyanse a trabajar, lárguense ya, basta. O sea, bueno, pero es un grupo mínimo, pues estamos hablando de 20 personas. Pero se están organizando. Han un poco emulado lo que ha pasado en el Callao hace unos días. Pero en el Callao también otro grupito de 20 personas, o sea, son pequeñas muestras, pero a lo que vamos acá es que son miles de personas que están viniendo de los pueblitos más alejados de toda la región de Cusco, que estamos hablando de más de 1.300.000 habitantes. Pero Edwin, ojo, no es que yo quiera ser suspicaz, yo me pregunto, esta gente que vive del día a día, ¿de dónde saca dinero y viáticos para venir a la capital? ¿Dónde viven? ¿Cómo comen? ¿Cómo se mantienen? Algunos están apostados en algunas plazas. Es decir, ¿tú no crees que están recibiendo donaciones de la gente que tiene pequeños negocios acá y que trabaja en esto que se conoce como la economía sucia? Sí y no. Hay un grupo que sí vive de la calidad de algunos simpatizantes por la causa, pero también hay gentes, hemos visto en algunos medios, han descubierto vehículos, furgones con material de protesta, con material bélico. Hemos visto denuncias de algunos personajes que han estado con un dinero para poder abastecer a algunos protestantes. Es decir, todo se está mezclando, pero yo sigo pensando de que tanta gente del Perú que vive con sus animalitos, vive bien en sus zonas, venir a la capital, un despliegue de tantos kilómetros, cuesta, Edwin, cuesta mucho dinero. Tantos días, ya tienen más de un mes. Pero bueno, muchos de ellos no están en un hotel, Lucho, ¿ah? Ojo. No, hay ollas comunes, es decir, pero claro, igual. Hay ollas comunes, están muchos de ellos durmiendo en el piso, en colchonetas, ¿no? Tampoco es que llegan a la capital para hacer turismo.
Es que yo tampoco no podría creer de que de un tiempo a esta parte los peruanos del Perú profundo se han vuelto ya comprometidos con su nación. Es decir, ya llegó la hora de la Revolución Francesa y van a venir a la capital a luchar contra un régimen que aparentemente es nocivo contra ellos, ¿no? Contra todos nosotros. Puede ser un sector político, un sector reducido. Yo creo que es una gesta política. No soy fujimorista, yo no soy conservador, soy un ciudadano más común y corriente, pero tengo que abrir los ojos. No me lo creo así nomás de simple, no me como el cuento de que 15 billones de peruanos ya están aburridos de este régimen, porque es un régimen transitorio. Lina Boluarte se tiene que ir sí o sí, a más tardar 6 meses, 8 meses. El régimen será transitorio. Ahora, ¿qué piensa la Constitución? Que la tenemos desde el gobierno de Fujimori. Bueno, yo pienso que la Constitución, con los errores que tiene y con los aciertos que tiene, yo en lo personal, un país no va a mejorar por cambiar una Constitución. El problema han sido los actores políticos, los hombres que han pasado por las encargaturas de gobierno. La corrupción está en el ser humano, no en las normas. Y la Constitución no es que sea fallida, tiene algunas cosas provechosas. Y el tema, por ejemplo, de los contratos ley, en el artículo 62 de la Constitución, lo están satanizando. Porque el contexto de este acápite de los contratos ley era darle seguridad jurídica a una contratación con las empresas privadas. Eso no tiene nada de malo. Lo que sucede es que en los últimos tiempos, Edwin, los miserables que nos han gobernado, es verdad, les han dado todas las golerías a las empresas para saquear a nuestro país. Pero eso no es por ese artículo. Ya. Y esta gente que prácticamente está enferma por la contaminación en alguna región de la minería. Es que, repito, ahí se tiene en el momento de dar exploraciones, concesiones, no evaluaciones de suelos, el gobierno, incluso atajo abierto. El gobierno tiene que estar desde el principio. No, acá ¿qué sucede? Cobran la coima y dejan a sus anchas a estas grandes empresas mineras para que contaminen y destruyan a la población. Los miserables son los que han gobernado, no las normas están ahí para todos. Pero eso, o sea, muchas veces lo que está escrito es letra muerta. Letra muerta, repito, pero ¿quién es el que gobierna? No gobierna un piloto automático, un robot, Edwin, gobierna un ser humano que tiene que tener un equipo multidisciplinario para representar a los peruanos y para tener sentido social y empatía. No gente que quiere enriquecerse, y lo estamos viendo en el Congreso, es decir, hemos llegado a una vorágine sucia y turba. Y lo peor de todo es que ahorita se va a hacer adelanto de elecciones, Edwin, con las mismas reglas de juego. Claro, pero mira, revisemos rápidamente. ¿Cuántos presidentes están procesados? Uno se suicidó, otros están fugados, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 6 presidentes. 6 presidentes. Entonces, 6 veces de forma consecutiva nos hemos equivocado o el sistema en sí está podrido ya. Y entre quien entre, el propio Jesucristo, presidente del Perú, va a terminar corrupto. Sí, pero eso no lo va a cambiar una constitución, Edwin. Esa es la agenda. No, yo no digo que lo va a cambiar la constitución. Esa es la agenda de la izquierda de hace 20 años. Estoy hablando de algo más profundo, Luis Felipe. Es verdad, es verdad. Estoy hablando de algo más grande. Pero es verdad, el acuerdo nacional es un saludo a la bandera, pero en la práctica hablamos, le escuché a Aníbal Torres hace varios meses hablando del poder constituido y del poder constituyente. Es verdad, el poder constituyente es la fuerza de todos los actores políticos y sociales para darle una salida a nuestro país, con leyes, con normas, con aspectos políticos, hasta llegar al poder constituido y poder recién implementar una asamblea constituyente. No es tan fácil como lo están planteando estos señores de la izquierda, eso no es tan sencillo, pero más allá de eso es la voluntad de necesitamos gente nueva, Edwin, una jornada de políticos nuevos. O leyes más duras, más drásticas, ¿también? Por ejemplo, como lo hizo Singapur. Singapur era un país donde reinaba la drogadicción, el narcotráfico, la prostitución, la trata de blancas, y ahora mira, pero de alguna manera, Edwin, se volvió un poco represor. Y estos movimientos de derechos humanos que ahora nos gobiernan en nuestro país, como ONGs, etcétera, no quieren que a uno le toquen un pelo, pues. Es decir, hay activos y pasivos. Así es. Entonces hay que tener mano dura. Pero para mano dura se pone orden y tenemos gente que siempre va a estar ahí protestando, diciendo que no, mis derechos humanos, etcétera. Yo creo que la pena de muerte acá en el Perú es necesaria, ¿no? Porque vemos gente que se burla, roba, ¿no? Destroza el país
y sigue libre. Mira, lo que tú dices puede sonar un poco disparatado. Dicen, no, que la pena de muerte porque van a salir estos grupos de derechos humanos. ¿En qué época vives? Eres de las cavernas, siglo XXI, no puede. Pero, repito, el contexto que hemos vivido con estos 6 miserables en los últimos años ya ameritaría una pena capital para que aprendan. Pero es un trámite, no es tan sencillo, hay que hacer un poco de demagogia. Claro, Salir del Pacto de San José, a implementar un denuncio, un proceso en 2 legislaturas, no es tan sencillo tampoco. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos en el segundo bloque con más información y nuevas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte. Ya regresamos. Bueno, regresamos a Lima Gris por Fuego TV. Estamos con Luis Felipe Alpaca conversando sobre la coyuntura y sobre este problema, ¿no?, que arrastramos ya desde que yo tengo en realidad uso de razón, la corrupción que vive el país, ¿no? Una corrupción que ha ido creciendo, una corrupción que se ha ido institucionalizando, ¿no? Y creando, pues, incluso y ganándose espacios en el Congreso, en los ministerios, porque, como bien recordábamos en un programa anterior, antes, pues, para llegar a ser congresista tenía que ser una persona preparada, formada, ¿no?, con valores éticos. Habían 2 cámaras también. Y habían 2 cámaras, senadores, claro, ¿no?, diputados. Pero ahora, pues, cualquier impresentable llega al Congreso convertido en parlamentario. Impresentable. En estos momentos se está debatiendo el proyecto de adelanto de elecciones y no sabes, me di el tiempo de ver desde hace unas 2 horas el nivel de debate que estamos viendo en estos momentos. Es decir, hay un nivel tan paupérrimo de gente que no conoce la hermenéutica parlamentaria y no conoce la ciencia política, ¿no? Porque tienes que tener un enfoque, pero, ¿no? Claro, pero tú eres un poquito exigente. Yo diría que es un debate entre personas que ni siquiera leen. Así es. O sea, así a ese nivel hemos llegado. Es gente que está en un curul, pero ni siquiera ha leído algo. Eso es lo más grave, pero estamos hablando del Parlamento. La naturaleza de un Parlamento es hablar, pero con propuestas sesudas, no razonadas y basadas en la ley. Esta gente no conoce, ¿no? Tiene que haber una doctrina de conocimientos para poder plantear un plan de gobierno y poder debatir con altura, no con insultos, no con adjetivos. Mira, pero estamos viendo un circo. Te hago una pregunta, ¿no? ¿Con qué congresistas del actual Parlamento podrías hablar tú sobre historia o sobre literatura? Por favor, veo a esta señora, por ejemplo, voy a hablar con nombre propio, María Agüero, una señora de Arequipa, que la verdad sus argumentos dejan mucho que desear. La propia señora Chirino, por favor, que le ponen un discurso, los asesores le escriben una pauta realmente hilarante, ¿no? Y ella siempre con su... pero no argumentan. Las ideas se exponen en el Parlamento argumentando por qué tu proyecto de ley tiene que salir a flote, no por peleas ni por pullas. Claro, y digamos, ese bajo nivel que tiene el Congreso se replica también en los ministerios. Pero, si empezamos a revisar a los ministros de los últimos 30 años, han sido el 90% una vergüenza. Una vergüenza, ojo. Y los presidentes también, o sea, los últimos presidentes, imagínate. Ni hablar. Claro, es que una persona que no tiene preparación, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido a Toledo, Pedro Castillo, que supuestamente iban en la misma línea, o el mismo horizonte, o el propio Ollantumala. Tú, en las decisiones, en su forma de ver la conducción del país, te das cuenta que estaban totalmente alejados de la realidad. Absolutamente. Aparte que no tenían preparación tampoco. Pero hay 2 problemas endémicos en el Perú, que no solamente es la incompetencia o la incapacidad de un servidor público, sino es la probidad, la capacidad moral que pueda tener el político que realmente quiere entrar al aparato estatal para representar y para fajarse por la gente que menos tiene. O sea, esa es la naturaleza de un político, lo dijo Maquiavelo hace 500 años, en El Príncipe. Tiene que ser un servidor público de manera incondicional. Claro, pero además, Luis Felipe, la mayoría de funcionarios públicos, y uno se da cuenta, ¿no?, se mantienen en ese puesto no por su gran capacidad, no por sus resultados, sino porque son unos trepadores de primera, lambiscones de primera. Se arrastran por mantenerse y mantener ese sueldo. Claro, y forman camarillas. Es decir,
tú no me tocas y no te toco. Al formar camarillas, grupos de gente, grupos cerrados, se protegen entre ellos y se blindan. Si hay un problema legal, una falta administrativa, se tapan entre ellos. Y eso ha sucedido en los últimos ministerios. Y otro detalle, que en el aparato estatal no hay rendición de cuentas, pues. Tú entras a una empresa privada. Exacto. Yo te hago una pregunta. Si tú no tienes un rendimiento, ¿la empresa privada te va a mantener por mucho tiempo? Te saca. No, para nada. En cambio, el Estado es una tapadera total, como tú mencionas, ¿no? Todos se tapan los que roban, los que coimean, ¿no? Incluso las gollerías que no les corresponden, igual las reciben. Y ni siquiera las devuelven. Así es. ¿No? Pero bueno, esto es, repetimos, se arrastra desde hace varias décadas, ¿no? En Cusco, en el bloque anterior estábamos hablando de las protestas, de la masiva manifestación que existe, y vamos a ver un video porque esto sigue creciendo, esto se sigue desbordando, y Cusco, la ciudad imperial, es, digamos, este tipo de movimientos siempre simbólicos. Vamos a ver lo que ha pasado hoy en la ciudad de Cusco. Paro seco, está viendo piquetes en distintos puntos de la ciudad imperial, no está viendo el ingreso de vehículos tampoco. Y esta es la movilización más grande que hemos podido encontrar a esta hora del día. Los negocios están cerrados, entidades financieras también lo mismo. Entidades como la RENIEC también hemos podido observar que está cerrada a esta hora de la mañana. Y este es el pedido de las personas, ¿no? En la renuncia de Dina Boluarte también se ha hablado del tema de cierre del Congreso. Se ha pedido también el referéndum para la Asamblea Constituyente. El pedido continúa, ¿no? ¿Cuál es el pedido en Cusco también? El cierre del Congreso, la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte. A pesar, ojo, que la Presidenta tiene familia, tiene, digamos, un grupo simpatizante, o tenía, que ya parece que la simpatía se terminó por los resultados, por la violencia, por la represión, por las muertes, ¿no? En la ciudad de Cusco estaba muy conectada la actual Presidenta Dina Boluarte con Cusco, pero ahora esta relación que existió en el pasado ha quedado muy atrás. Hay algo, Edwin, que yo no es que no me lo explique, pero me genera realmente mucha sorpresa el hecho de que Dina Boluarte postuló a la plancha de Pedro Castillo con un equipo, Perú Libre, y ahora esa señora de tendencia izquierda, que ya al parecer rompió palos con estas facciones políticas, la expulsaron del Perú Libre, es enemiga de Vladimir Cerrón aparentemente. Sin embargo, la gente que está marchando parece que perdiera la perspectiva y quieren vacar a una persona de la misma opción de izquierda. ¿Por qué? Basadas en el tema de la usurpación y de la traición. Exacto, ¿no? La traición. La traición, ¿no? Porque claro, también hay que recordar que esta señora, cuando trascendió la noticia de que si Castillo fuera vacado, ella fue consultada públicamente en los pasillos del Congreso y aseveró: si Pedro Castillo es vacado, yo también me iría. Claro. Y eso fue su gran... Pero como algunas personas dicen, ¿no? Se puede perdonar todo o casi todo, pero menos la traición. Y no solamente es la traición, sino el hecho de que han convertido a Dina Boluarte en una marioneta, ¿no? Que la jalan de aquí, la jalan para allá, que le hacen decir cosas que ella ni siquiera conoce. Entonces, eso también la gente se ha dado cuenta. Está gobernando para un pequeño grupo familiar, grupo de empresarios o grupos militares. Bueno, ¿qué opinas de que ahora ya no sale hablando en quechua, por ejemplo? ¿Te acuerdas los primeros? Bueno, eso no le suma en realidad, no le suma en realidad, ¿no? Por más que ella hable quechua, sea de Apurímac, ¿no? Y quiso también incluso ser, porque postuló a la alcaldía de Surquillo. Así es, ¿no? así es. Y no ganó. Y de la noche a la mañana, pues, ¿no? Le cayó así, fortuitamente, ¿no? La presidencia. Bueno, ahí el Jurado Nacional de Elecciones, Edwin, jugó un poco chueco. Acuérdate que este señor Salas Arenas la inhabilitó para su postulación como en un momento dado como congresista, así es, pero no para vicepresidenta. Es un absurdo. Y ahí había irregularidades. Exacto, porque
al Congreso te inhabilitan, pero para la plancha como vicepresidenta te permiten. Eso fue muy discutido, porque en realidad ella no debió postular bajo ninguna circunstancia, pero mira, ya tenemos a una vicepresidenta, claro, que está con la envergadura. Y lo que continúa diciendo Dina Boluarte ha despertado también bastante extrañeza. ¿Por qué? Porque en un mensaje, ¿no?, que salió a hablar frente a la prensa, dijo que la violencia desde algún lugar se encuentra desde algún lugar de la Iroes. Vamos a escucharla mejor para comentar. Creo que la violencia y el radicalismo y la polarización dirigida desde un lugar de la Iroes no nos va a hacer bajar la cabeza ni la moral. Acá estamos firmes para defender la democracia, para defender la estabilidad del país, para defender la inversión privada con apoyo del Estado, del gobierno. ¡Y que viva el Perú! Bueno, se ha querido decir que en realidad esta violencia, radicalismo, ¿no?, está dentro de la Iroes. Está, digamos, echándole la pelota, tirándole un poco la culpa a la Policía Nacional y a esta élite que es la Iroes, ¿no? Una indirecta directa, ¿no? Por eso es lo pero que... no se le comprende realmente. Eso es lo que llama la atención. ¿Qué sabe, no? ¿Qué sabe la Presidenta para que haga este tipo de comentarios? Y hasta ahora creo que no ha salido a hablar nadie de la Policía Nacional. No, es que ahí ella está mostrando de que hay una especie de divorcio. Pues yo no entiendo, porque la cúpula y la cabeza de un gobierno es la jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de Estado. Y ahí viene el premierato y vienen los ministros, que en estos momentos son los más relevantes, el de Defensa y el del Interior, y no puede haber aseveraciones que están divorciadas. Por un lado, el ministro Chávez dice una cosa, el ministro del Interior dice otra cosa y la Presidenta dice otra cosa. Eso nos está mostrando que no hay un nivel de trabajo articulado y al mismo tiempo ella está echándole de alguna manera barro a su institución. No, está revelando y afirmando que existe desde la Policía Nacional, exactamente desde la Iroes, violencia hacia los manifestantes. Lo que sucede, Edwin, que si bien es cierto, yo siempre tengo claro que la fuerza pública la ejerce la policía tiene que defender los activos críticos y la propiedad privada y la integridad de los peruanos, pero es cierto al mismo tiempo que han habido excesos. Ahí se tiene que individualizar esos responsables que no pueden cometer pero excesos. Parece que ella no se quiere hacer responsable por esos excesos, a pesar que es responsable, porque es la Presidente. No podría hacer eso, güey, porque si ella quiere sacar el cuerpo ante esa responsabilidad, sería abominable y sería una burla, pues, porque es una jefa de Estado. Ella tiene la responsabilidad política. La primera responsable es ella. A pesar de tener los ministros de las carteras pertinentes, la Presidenta es la que tiene que dar la cara y tiene que asumir finalmente estos pasivos. Pero al final, como todo político cobarde, ¿no?, se sacude un poco de la culpa o intenta sacudirse de la culpa y de esa responsabilidad, ¿no? Porque estar sentada ahí no es solamente para la foto, señora Dina Boluarte, sino también para asumir todo lo que viene sucediendo, todo. Y no se olvide, porque mucha gente se sigue preguntando, ¿no?, ¿cómo terminará esto? Cuando ella salga del poder, la van a perseguir, no solamente de una forma legal, ¿no?, para procesarla, sino también las familias que han quedado, pues, sin un hijo, sin un padre, ¿no?, en Ayacucho, en Puno, en Cusco. La van a perseguir. Su vida ya no va a ser como era antes, no va a respirar tranquilidad, lamentablemente, porque ella es la única responsable de sus propias decisiones. Y si no quiere renunciar, también es responsabilidad de la propia Presidenta. Yo pienso de que estas heridas que están abiertas en estos momentos, yo me pregunto honestamente como peruano, ¿cuándo va a haber una reconciliación entre todos los peruanos? Porque esto realmente, renuncie o no renuncie Dina Boluarte, veo que la herida está muy abierta. Y lamentablemente, Edwin, si esta señora también al mismo tiempo renuncia, vamos a pasar a otro escenario, con un presidente del Congreso que va a asumir la encargatura, y ahí también se puede generar otra fricción. Claro. En honor a la gobernabilidad, ojo, hablando desde el punto de vista jurídico, sería bueno que ella continúe la encargatura hasta que se vaya. Pero al mismo tiempo hay una convulsión. ¿Cómo sopesamos en una balanza qué cosa es lo que nos conviene en estos momentos? Es muy complicado. Si en realidad se quisiera hacer un cambio en este país, Luis Felipe, se tendría que ya, el día de mañana mismo, un decreto, aumentar
en gran cantidad el presupuesto para educación. Primero, al país, a los jóvenes, los tienen sumergidos en la ignorancia. ¿Qué aprende uno en un colegio nacional? ¿Tú crees que la gente que tiene dinero tiene a sus hijos en un colegio nacional? No. No los tiene. ¿Por qué? Porque la educación es paupérrima, es terrible, demasiado pobre, puros ignorantes acumulados en una aula de 30 a 45 alumnos. No hay nada. Entonces, ¿qué puedes exigir tú desde la propia ignorancia? Porque los mantienen así, desde chicos, primaria, secundaria, todos ignorantes. ¿Para qué? Para que no tengan ese juicio, ¿no?, de poder criticar, de pensar y darse cuenta de su realidad, de su entorno. Eso ha hecho durante muchos años los gobiernos que hemos tenido, sumergirnos en la ignorancia. Cuando la gente exija educación, que el dinero se invierta en educación, por lo menos ahí se va a iniciar un pequeño camino para el cambio. Mira, lo que tú has dicho no es mucha ciencia. Simplemente ejecutar y ser concreto y pragmático. No se ha hecho hoy, no ahora, los últimos 20 o 30 años. Y también habría que preguntarnos en gastos corrientes cuánto dinero del erario nacional se invierte en los ministerios para pagar a todos estos funcionarios. Son millones, millones, para tener gente sentada en su escritorio sin hacer nada, convertirse en un burócrata, mientras que los peruanos más pobres no tienen una oportunidad. Claro, porque teniendo mejor educación vamos a tener mejores ciudadanos, y si tenemos mejores ciudadanos vamos a tener mejores políticos, mejores médicos, mejores policías, mejores seres humanos en este país. Pero Edwin, ese debate que estamos nosotros poniendo ahorita en la palestra, ¿cuántas veces se ha discutido en mesas de diálogo? Pero el gobierno no lo ha hecho, el gobierno no lo ha hecho ni lo hará. ¿Qué gobierno lo ha hecho desde antes de Belaúnde, del primer gobierno? Esto se discute en espacios independientes, pero no se discute desde, por ejemplo, la propia PCM. En la presidencia y Consejo de Ministros no discuten el tema de educación, están pensando más ideologías de género y otras tonterías. Así es, así es. ¿Te das cuenta? Ese es el grave problema, ¿no? Es que la casta política se preocupa solamente en su autorrealización. Los que entran a la política, hay que decirlo, es para realizar su vida laboral, ¿no? Su vida profesional, que no tiene nada de malo, pero se olvidan realmente de la misión que tiene de administrar y representar a los peruanos, hacer obras para los peruanos. Hay otra cosa, mira, estamos llegando al nivel de que el ignorante se siente orgulloso de ser ignorante. Así es, se ha te lo normalizado. dicen conchudamente. No leo, yo no leo, te lo dicen. Sí, así te lo dicen. Se ha normalizado. Orgullosamente. Y eso es una atrocidad tremenda. No se lee, la gente no se culturiza, ni siquiera se informa en temas básicos. En fin, vamos a pasar ahora a otro tema que tiene que ver con el canal del Estado, ¿no? TV Perú, IRTP, Ministerio de Cultura, toda una cadena que ha terminado por develar de alguna forma lo que realmente se está cocinando dentro de Canal 7, TV Perú, los cambios que han existido, ¿no? Y esta mirada, creo yo, que es muy cerrada, errónea, ¿no? Utilizando el canal del Estado para fines políticos. Eso no se debe permitir, ¿no? Vamos a ver un informe que ha preparado Luis Felipe Alpaca. Adelante, por favor. Atropellos y surderías en el IRTP. En los últimos años, en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, la pugna por el poder ha sido la constante, y por ello se han venido realizando tropelías y nombramientos a dedo. Sus presidentes ejecutivos de turno han sabido encontrar una especie de imperio en la entidad estatal, porque colocan a sus allegados en puestos claves, cancelan programas culturales que tuvieron auge durante años y producen otros con tinte ideológico y militancia caviar. E incluso despiden de forma masiva a trabajadores que llevaban años laborando. Son derechos fundamentales. Nosotros no estamos pidiendo favores, no estamos diciéndoles que nos den un regalito, que nos den una propina. Nosotros estamos exigiendo derechos fundamentales que están contemplados en la Constitución Política del Estado. ¿Cuáles son las razones? El IRTP no tiene el rigor que tienen los medios privados, que inevitablemente están sometidos a resultados de productividad,
rating, tiraje y costo-beneficio, debido a que en el predio de Santa Beatriz tienen la planilla asegurada y no tienen por qué preocuparse, y solo les queda gastar el presupuesto asignado por el MEF para asegurar sus planillas doradas. Actualmente la televisora estatal se encuentra en manos del magíster online Jesús Solari y prácticamente se encuentra en piloto automático, porque la gerencia de prensa continúa acéfala, sin gerente ni encargado. La gerencia de televisión con la encargada Verónica Flores y la gerencia de Radio Nacional nada menos que a cargo del propio presidente ejecutivo Jesús Solari. Entre tanto, el IRTP afronta otro escándalo, porque acaban de despedir a 2 periodistas, al caviar proizquierda Carlos Cornejo, por haber editorializado su programa Rimanchic en contra del gobierno de Dina Boluarte. El asesinato de un ciudadano a manos de la policía. Víctor Sanabria, y lo vimos todos en las imágenes de la Municipalidad de Lima, muere por el impacto de un proyectil que lo lanza un policía. Querrán decirnos que fue una piedra, querrán decirnos que no fueron ellos, querrán decir cualquier cosa, pero las imágenes no mienten. Todos vimos que quien mató a Víctor Sanabria en una manifestación donde él no estaba haciendo nada fue la policía. Y además sacaron al gerente de prensa Carlos Becerra por aumentar el salario a 20 trabajadores que ganaban sueldos bajísimos. Pero lo más evidente en la gestión de Solari, y que ha convertido al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú en una entidad de la izquierda caviar, fue el corte de la transmisión del concurso nacional de marinera en TV Perú, para transmitir en vivo los desmanes en Lima, algo similar a lo que hicieron los del Partido Morado con la venia de los medios en noviembre de 2020. Desde hace 7 gobiernos, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú ha carecido de autoridad, monitoreo y fiscalización, y todo por las decisiones de un privilegiado grupo de servidores con cargos de confianza que solamente se han encargado de llevarlo casi al hundimiento. Finalmente, ¿cuándo designarán a un presidente del IRTP que no sea ideologizado y que termine con las incompetencias y repartijas que han golpeado a la televisora estatal desde hace varios años? Para nosotros es un momento especial el de hoy. Es un momento donde todos los peruanos estaremos unidos. Bueno, esto es una muestra más de lo que sucede en un sector que es el sector del Ministerio de Cultura, porque el IRTP depende, ¿no?, del Ministerio de Cultura. Si así está este ministerio, imagínense cómo están otros ministerios, ¿no? Una institución como TV Perú, que debería ser un ejemplo, ¿no?, porque es la televisión de todos los peruanos. Hay que mencionar, ¿no?, que tiene presupuesto asegurado. Claro. La planilla está asegurada por el MEF todo el año, y es donde los presidentes ejecutivos de turno ponen a sus allegados con grandes sueldos, Edwin. Son los que pasan los 10.000, 11.000 para arriba. Claro, y es como mencionas, ¿no? No se les exige resultados pues a toda esta gente, ¿no? O sea, hagan así un bodrio o cualquier tontería y muestren una producción. Al final, como no hay exigencia, ¿no?, de, digamos, llevar a cabo un proyecto que resulte positivo para la ciudadanía, no les interesa, presentan lo que les canta en gana. Es que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, tiene que fiscalizar, chequear, monitorear al TV Perú. Y no solamente TV Perú, a Radio Nacional y a la Agencia Andina. Pero en la práctica, como hay clientelismo, como los ministros de turno ponen a su gente, ellos quedan una especie de contubernio y nadie se fiscaliza. Claro. Al final, toda institución del Estado se ha convertido en una caja chica, ¿no?, donde grupos de amigos ingresan para vaciar esta caja. Una agencia de empleos, ¿no? Es verdad. Más que una agencia de empleo, porque la agencia de empleo por lo menos te controlan, ¿no? Te controlan y se trabaja. Pero estos no, es una especie de club, porque lo ven así, como una especie de club donde hay dinero para que tú te levantes. Y es dinero del erario nacional de todos los peruanos, güey, ojo. Claro, y como se dan cuenta, bueno, ahí ni la Contraloría nos dice nada, nadie nos dice nada, entonces llaman a todos sus amigos y empiezan a repartirse los cargos. Bueno,
tu orden de servicio, ¿no? Tu orden de servicio, la típica. ¿Cuánto quieres? 18.000, 20.000, toma. Todos los meses así. Y déjame decirte que ahorita los cuestionamientos con respecto ahí al Instituto de Radio y Televisión es por la designación de este nuevo presidente ejecutivo, Edwin, que no cumpliría con el perfil. Cada vez la valla va bajando. De haber tenido doctores, doctorados, ahora es un señor que está cuestionado porque tiene una maestría online que todavía no está verificada. Sí, pues. Bueno, y las movilizaciones aquí en Lima van a continuar. Allí tenemos, digamos, una nueva convocatoria que es de la CGTP, donde anuncia una gran marcha nacional, huelga nacional, el 9 de febrero de 2023. El próximo jueves, entonces, se inicia una huelga nacional, no a la dictadura cívico-militar e empresarial, ¿no? Frente a los intereses que buscan mantener en el poder a Dina Boluarte y al actual Congreso de la República, la clase trabajadora agudiza sus formas de lucha por la recuperación de la democracia y la paz para nuestro país. Ese es, digamos, el anuncio de la CGTP, que a nivel nacional el próximo 9 de febrero, cada día jueves, saldrán nuevamente a las calles, ¿no? Esto no lo para nadie, por lo que veo, Luis Felipe. Es terrible, pero ojo, tengo una tingencia, pone ahí la dictadura. No es una dictadura, bueno, la CGTP, bueno, en fin. Es la visión que tiene la CGTP para ellos, ¿no? Ojo, porque dicen es una dictadura cívico-militar empresarial. Bueno, pues ese es el problema también, que los sesgos están ahí, ¿no? Por la ideología. O sea, la polarización consiste en este momento que la gente está ideologizada por la izquierda o por la ultraderecha. Y eso no nos va a ayudar. Tiene que haber una idea que confluya con todo, o sea, un equilibrio, pero en fin. Claro, y además a esta convocatoria le acompaña también 3 líneas abajo donde se lee cese a la represión criminal, fuera Congreso vendepatria y nueva Constitución ahora. Bueno, pero déjame decirte que la CGTP es experta en hacer huelgas desde hace varias décadas y esperemos pues que no sean violentistas, ¿no? Que ejecuten su derecho a la protesta como debe ser ceñida a ley. En ese sentido creo que la CGTP, a no ser que hayan infiltrados, nos puede garantizar de repente en el centro de Lima unas marchas pacíficas. Esperemos que sea así, güey. Bueno, esperemos, y creo que estamos esperando que esto termine, y sin duda la forma más rápida de acabar con esta crisis es con la renuncia de la propia presidenta Dina Boluarte. Pero ella no quiere renunciar, está muy cómoda en Palacio de Gobierno, con su chef, ¿no? Con, digamos, un séquito de asesores, ¿no? Que en este verano incluso me imagino que le dan airecito por si se malogra el aire acondicionado en Palacio de Gobierno, ¿no? Qué lindo estar ahí, muy cómoda ella, sin sentir frío, con la barriguita llena, mientras mucha gente está durmiendo en el suelo, ¿no? Y no tiene el dinero para llevar comida a sus hogares, ¿no? Padres y madres de familia que se fajan diariamente, ¿no? Pero bueno, hay privilegiados en este país que viven en un palacio. Y esperemos que el Congreso se haga uno hoy día con este... Bueno, del Congreso, la verdad, yo no espero nada, ya no tengo esperanzas en este Congreso, que también son otros impresentables que deberían irse a sus casas. Bueno, esta ha sido Lima Gris, nos vemos el próximo martes. Chao.